Hola a todos. Vamos a hablar de un tema muy importante para la manufactura, para la producción, que es la confiabilidad. Y es que es súper importante junto con la calidad para dar un buen servicio al cliente y sobre todo conocer cómo opera mi sistema productivo. La confiabilidad es la capacidad que yo tengo de hacerle frente a las fallas. Se mide en una escala de 0 a 1, bien del 0% al 100%, y esta es la fórmula. La confiabilidad está representada por la letra C mayúscula, que es igual a E, vamos a ver qué es E, este número universal, estándar, elevado a la menos T entre MTBF, es decir, al tiempo total dividido entre MTBF, este tiempo total con el que cuenta el sistema para producir o manufacturar. Este cociente es, insisto, al que vamos a elevar la E y vamos a obtener la confiabilidad de un sistema. A este modelo, esta fórmula también se le conoce como el modelo de Weibull. Y bueno, ¿qué es el tiempo promedio entre fallas? Que es el MTBF, en inglés, Mean Time Before Failure. ¿Y qué mejor representación, además de su fórmula, donde aquí aclaro que el número universal que les mencionaba tiene un valor de 2.718, es un número matemático universal ya predefinido que nos va a auxiliar a resolver este problema. Supongamos en una línea de tiempo, en una recta, aquí tenemos una falla representada por esta letra F. Esta distancia, esta trayectoria, desde que se presentó una falla hasta que se vuelve a presentar otra, es conocida como el MTBF, este recorrido. En ingeniería también existe un concepto que se refiere a una etapa posterior al MTBF y la falla. ¿Sí? Después del MTBF y la falla hay otra etapa, hay otro tiempo, y es el tiempo promedio en el que te repones de una falla, MTTR, conocido en inglés como Mean Time to Repair. Aquí está el MTBF, obviamente mientras más largo sea, menos fallas y mayor es la confiabilidad. Deseamos que un sistema tenga un MTBF muy grande, muy largo. El MTTR entonces ocurre después de una falla, aquí tenemos cierta falla, el tiempo promedio de reparación es lo que me toma reparar después de haber tenido una falla para volver al ciclo normal de MTBF. De esta misma falla parto para volver a tener el ciclo normal. Y la fórmula, la ecuación de MTTR es igual al tiempo total de reparaciones, el tiempo total, la suma total del tiempo que me tomó reparar todos los eventos que tuve, todas las intervenciones que hice a las maquinarias, dividido entre ¿qué? Entre el número de reparaciones en ese mismo periodo de tiempo. Tiempo total de reparaciones entre el número de reparaciones. Es decir, MTTR me va a dar un tiempo promedio de reparación. ¿Cuánto tiempo me toma en promedio una reparación en este sistema? El MTBF, por el contrario, lo voy a lograr con esta sencilla ecuación. El tiempo total de producción, aclarando, tiempo total de producción productivo, al cual hay que quitarle ineficiencias, paros e incluyendo paros por reparaciones. Ese tiempo total de producción, al dividirlo entre el número de fallas, me va a dar el MTBF, que es el tiempo promedio entre fallas. Si el tiempo promedio entre fallas en MTBF es muy largo, el denominador se hace muy grande. ¿Sí? Mientras más grande sea MTBF, este denominador se va a hacer muy grande. Y en cualquier cociente, en cualquier división, un denominador muy grande va a provocar que mi resultado de esta fracción o de esta división sea cero, porque este valor va a ser sometido a dividirse en un número muy grande. Denominador grande se va a hacer cero, por lo tanto, E a la 0 me va a dar igual a 1. Es decir, una confiabilidad igual a 1. E a la 0 es igual a 1, confiabilidad igual a 1, confiabilidad teórica del 100%. Es decir, que si el MTBF tiende a infinito, o mientras más grande sea en términos prácticos, pues la confiabilidad va a ser del 100%. Por lo tanto, me conviene que mi MTBF siempre sea lo más grande posible. Para cerrar con algunos conceptos, antes de empezar con algunos sencillos ejercicios, es importante definir falla. En el mundo de la manufactura o en el mundo productivo, todo paro, mal funcionamiento o error en equipos o máquinas. Pero también, por ejemplo, en seguridad industrial puede ser un accidente. Las empresas se rigen por una cruz de seguridad o indicadores de 0 accidentes durante un mes. Un evento inesperado de tráfico, una crisis económica, una crisis de calidad o elevado nivel de devoluciones al cliente, es decir, un pico de problemas en un Pareto o una cantidad de devoluciones no distantes, también puede ser considerado como una falla. Vamos a ver unos ejercicios integradores muy sencillos y después se les va a asignar un ejercicio
más complejo, integrador final, para que ustedes lo resuelvan. Expongan sus resultados, elegiré tal vez a un equipo, a dos equipos para que los expongan y después veremos otro video en donde se da la solución a ese problema más complejo. Y me gustaría para esto abrir nuestra hoja de Excel donde vienen estos casos. Y bueno, esta hoja también la vamos a poner nosotros en Canvas para que la tengan disponible. Este archivo de Excel de ejercicios de MTBF y MTTR. Y en el primer caso, para ir entrando en el tema, ir haciendo la práctica, tenemos, por ejemplo, una excavadora en obra. Trabaja en la industria minera, es una mina, un trabajo de minería que aquí sí trabajamos las 24 horas al día. Suponemos que es el mes de marzo. Que esta excavadora se ha intervenido un total de 4 veces, por lo que asumimos que ha tenido 4 fallas. Cada intervención se asume como una reparación y en total por las 4 intervenciones ya sumadas, al final de cuentas, tenemos que fueron 12 horas en total. Es decir, por las 4 intervenciones sumamos 12 horas totales. El MTTR será muy sencillo porque ya tenemos el número de intervenciones, fueron 4, y el tiempo total de reparación fueron 12 horas. Muy sencillo. Solamente vamos a dividir el tiempo total de reparaciones, aquí lo tengo, que es 12, entre las 4 intervenciones, por lo tanto mi MTTR es de 3 horas por reparación para este sistema. Es decir, que cada que intervenimos esta excavadora, en promedio va a tomar 3 horas para tenerlo en cuenta para cualquier escenario. Recordando, el MTBF es el tiempo promedio de funcionamiento antes de fallar o el tiempo promedio entre fallas, que es igual al tiempo total de producción entre el número de fallas. Y como lo mencionaba en nuestras diapositivas, en nuestras notas, nosotros tenemos que el tiempo total de producción hay que limpiarlo, hay que quitarle, por ejemplo, el tiempo de paros o de fallas. Y a eso, bueno, pues lo voy a dividir entre el número de fallas y voy a obtener el MTBF. Vamos a ver pequeños ejemplos muy sencillos que nos van a ayudar a adentrarnos en comprender cómo calcular estas métricas de confiabilidad y cómo poder usar los datos para ello. En el ejemplo 1 hablamos otra vez de una excavadora que durante un primer trimestre de un año ha tenido 3 intervenciones. Aquí el horizonte de tiempo es un trimestre y se han registrado 3 intervenciones o 3 fallos. Lo podemos ir poniendo aquí. Fallas o intervenciones son 3. En ese periodo, el supervisor de mantenimiento comenta que en su registro la máquina estuvo parada en total 9 horas, es decir, el tiempo total de paro o de fallos fue de 9 horas. Me pide calcular aquí el MTTR, pues muy sencillo, ya lo sabemos hacer. El tiempo de promedio de reparación va a ser igual a esas 9 horas en total que falló, dividido entre 3. Por lo tanto, así como en la parte de arriba, pues tenemos que son 3 horas en total por reparación. Este es sencillito, ¿no? En este vamos a calcular el MTBF. Y siempre les doy ese tip que tengamos MTBF, yo puedo calcular la confiabilidad y ya saben cómo hacerlo, así que será un buen reto para ustedes. En el ejemplo 2 se desea conocer el tiempo promedio entre fallas, el MTBF, de un compresor de aire que ha presentado 4 fallas de 4 horas cada una. Es decir, tenemos un total fallas y el tiempo total de fallas es de 16, es decir, tenemos 4 por 4, 16 horas. Cada falla tomó un tiempo de 4 horas. Por lo tanto, el tiempo total de fallas es de 16 horas. Esto durante el primer trimestre de un año nos da ese horizonte de tiempo de análisis y nos dice que el compresor trabaja 2 turnos diarios de 8 horas cada uno, es decir, el tiempo total de producción preliminar va a ser por día de 8 horas diarias por 2 turnos, es decir, 16 horas diarias. En enero se trabajaron, este dato es interesante, voy a poner aquí un poco de formato para distinguir un problema de otro. Nos dice que en este trimestre, en cada uno de los meses, en enero se trabajaron 22 días hábiles, en febrero 19 y en marzo 21. Por lo tanto, pues si yo multiplico el tiempo total de producción por día, voy a fijar este valor, en Excel es muy importante hacerlo,
con símbolo de pesos, porque siempre son 16 horas por día. Si quiero saber por mes, pues lo voy a multiplicar por cada uno de los días que tiene ese mes. Por ejemplo, en enero son 352 horas, en febrero 304 y en el mes de marzo 336 horas. En total, en ese trimestre, en ese horizonte de análisis, yo tengo que se trabajaron, voy a darle un poquito de formato, 992 horas preliminares. ¿Por qué? Porque ya me está mencionando aquí que hubo fallas, que hubo tiempo en el que no produjimos, que no operamos. Ese tiempo de 16 horas. Por lo tanto, mi tiempo total de producción real va a ser esas 992 horas menos las 16 horas del total de fallos. Por lo tanto, tengo que mi tiempo total de producción en ese trimestre, con otro color, es de 976 horas. Ahora bien, con eso yo puedo calcular ya mi MTBF. Muy sencillo, mi MTBF, tiempo promedio entre fallas, es igual al tiempo total de producción, ya limpio, dividido entre el número de fallas. Tuve en total 4 fallas, me dirijo a esta celda. Por lo tanto, mi MTBF, como resultado final, lo vamos a marcar aquí en color verde. Mi MTBF va a ser igual a 244. ¿Qué significa? Horas entre fallas. ¿Cómo lo interpretamos? En este sistema vamos a tener que este equipo, esta máquina, generalmente o en promedio va a trabajar 244 horas hasta presentar una falla. Esto me sirve para prever, para generar planes de mantenimiento preventivos, para saber cómo va a estar ahí la programación de la producción, poder alistarme, porque cada 244 horas parece que va a haber fallas. Para cerrar, hay un ejemplo 3 integrador que va a estar este archivo Excel cargado en la plataforma para que ustedes lo puedan resolver. Lo van a resolver en equipo, se les va a asignar un tiempo y espacio para ello. Van a resolverlo, 1 o 2 equipos expondrán su resultado, lo discutiremos y después se subirá y se explicará en otro video la solución a este ejemplo. Lo voy a leer, el ejemplo 3 integrador, insisto que vendrá cargado en Canvas o lo pueden copiar de aquí mismo mientras ven el video. Es que se tiene la siguiente información en un proceso productivo. Sabiendo que en la planta se trabajan solo 8 horas diarias de lunes a sábado, nos pide calcular lo siguiente. El MTBF de toda la flota por mes, el MTTR de toda la flota por cada mes, es decir, la flota se entiende como la total de maquinaria o equipo. El MTTR de toda la flota por los 3 meses indicados, el MTBF de toda la flota por los 3 meses indicados, es decir, ya por todos estos 3 meses. Y por último, algo que yo agregué, dado que tenemos el MTBF, ¿cómo calcularían la confiabilidad de la flota por los 3 meses indicados también, ya total? La tabla presenta 3 equipos, la cortadora automática Atom, la máquina perforadora láser, la máquina de corte chorro de agua. En diciembre, enero y febrero nos da un registro de parte de mantenimiento del número de paros que tuvo cada máquina y el tiempo total de duración de esos paros. No por parada, sino el total. Es decir, por ejemplo, la cortadora automática Atom en diciembre tuvo 2 paros de 1.5 días total de duración, 0 paros de láser y la de chorro de agua un paro de 7 horas. Así nos explica para enero y para febrero. Y también en esta tabla tenemos los días hábiles por mes, en enero, febrero, marzo. Aquí está mal, vamos a moverlo un poquito porque tenemos que explicarles que son de diciembre, que son en diciembre por fiestas decembrinas se registraron solo 18. Por lo tanto, tenemos esta tabla con los días hábiles por mes, 18 en diciembre, 22 en enero y 19 en febrero, por ser un mes corto. Con esa información se espera que resuelvan el problema y los puntos aquí solicitados. Muchas gracias.